Bienvenidos a este magnífico curso completo sobre la pintura al óleo con el artista puertorriqueño Alejandro de Jesús. Muy pocos pintores son talentosos artistas y al mismo tiempo excelentes profesores. Este pintor no solamente ha sobresalido por pintar cuadros que impactan nuestra más íntima sensibilidad, sino que además se ha distinguido por saber explicar a sus estudiantes el proceso y los conceptos de la pintura al óleo de manera clara y sin ambigüedades. Y es que estos logros se deben al amor profundo y sincero que Alejandro le ha tenido al arte toda su vida, al estudio constante de este medio y a su deseo de enseñar al estudiante interesado. Fundamentos de la pintura al óleo incluye material de nivel elemental y de nivel avanzado. Se han seleccionado solamente aquellos temas y ejercicios que son esenciales para poder iniciarse y desarrollarse de manera firme en la pintura al óleo. El contenido de este curso se basa en más de 50 años de experiencia que el artista ha trabajado con el óleo y 15 años ayudando a sus estudiantes a resolver los problemas más comunes de este medio. El método utilizado en este curso es el mismo con el que ha enseñado a tantos niños y adultos en su estudio. Es con mucho placer que ahora introduzco a Alejandro de Jesús y Fundamentos de la pintura al óleo. Bienvenidos a lo que llamo mi estudio. Este es un lugar donde podemos estar horas en completa empatía con lo que estamos pintando. Un sitio donde nuestra sensibilidad se agudiza de tal manera que olvidamos dónde estamos y quiénes somos. Su estudio puede consistir de cualquier espacio en su casa, donde pueda ubicar un caballete y algunos materiales. Lo importante es que tenga una ventana cerca o una puerta con suficiente luz y buena ventilación. Es importante que tenga un lugar de trabajo donde pueda dejar sus materiales a la vista y listos para usarlos, sin tener que reubicarlos o esconderlos cada vez que termina una sesión de trabajo. El lugar donde usted trabaje debe tener una sola fuente de luz sobre el objeto o modelo para el mejor efecto de drama. También debe tener una pequeña mesa cerca de su caballete para poner bodegones que pueden tener cosas como frutas, jarros, flores y otras cosas que tenga en su propia casa. Más tarde puede poner una silla en ese mismo lugar para sentar un modelo. Puede también ir consiguiendo un espejo para pintar su propio rostro. Cuando no exista suficiente luz natural, puede usar luz artificial fluorescente, incandescente o una combinación de ambas. Los colores de la naturaleza son muchos y son hermosos, pero ¿cómo podemos aprender a organizar estos colores y mezclarlos en nuestra paleta sin confundirnos? Veamos. Cuando la luz del sol atraviesa las diminutas gotas de lluvia, cada gota de agua actúa como un prisma que rompe la luz en los colores del espectro y se forma un arco iris. En un extremo de este arco iris se puede ver el rojo y en el otro extremo se ve el violeta. Bajo condiciones ordinarias, los rayos infrarrojos y ultravioletas no se pueden ver. Con el propósito de crear sistemas de colores, unimos los extremos de este arco iris para formar una rueda. Los dos sistemas de colores más conocidos son el triádico y el Moncel. El sistema triádico es el más elemental y consiste de una rueda que incluye tres colores originales llamados primarios: el rojo, el azul y el amarillo. Estos colores se mezclan entre sí para lograr los tres matices secundarios.
el rojo se mezcla con el amarillo para lograr un matiz naranja. El amarillo se mezcla con el azul para lograr un matiz verde. Y el azul se mezcla con el rojo para llegar al matiz violeta. Luego, mezclamos los matices secundarios con los primarios adyacentes para obtener matices terciarios. Si mezclamos el rojo y el naranja, obtenemos un matiz naranja rojizo, o lo que es lo mismo, un rojo anaranjado. Se mezcla el naranja con el amarillo y sale un matiz amarillo anaranjado. El amarillo con el verde para obtener un amarillo con matiz verdoso. El verde con el azul saca un matiz azul verdoso o verde azulado. Entonces, con el azul y violeta se obtiene un matiz azul violáceo. El violeta y el rojo forman un matiz rojo violáceo. Los colores que quedan directamente opuestos en la rueda se les llama colores complementarios. Por ejemplo, el rojo y el verde, el violeta y el amarillo, y el naranja y azul. Es importante notar que los resultados de las mezclas dependen de la proporción de la cantidad de pigmento que se incluya en cada mezcla. El resultado también va a depender de la marca y el grado del color que usted compre. Mientras mejor sea el grado, más fuerte será la pigmentación del color. A principios del siglo XX, cuando se hicieron los primeros intentos de imprenta a color, se descubrió que no se podían imprimir todos los colores con los primarios rojo, amarillo y azul. Un sistema de colores más avanzados es el creado por Albert Monsell en el año 1900 y más tarde utilizado por Paul Klee en el 1920. En este sistema de colores se utiliza el cian, que es un azul verdoso, el amarillo y el magenta, que es un rojo violáceo. Estos mismos matices se utilizan en las impresoras modernas que se usan con las computadoras. La rueda Monsell establece matices que se ven a igual distancia uno de otros, a diferencia del sistema triádico, donde se puede notar que unos matices dan saltos desiguales unos de otros y no hay una transición suave entre matices. Otra ventaja del sistema Monsell es que los colores complementarios son más exactos. El anaranjado con el azul, el amarillo con el azul violáceo, el rojo con el cian o azul verdoso, el violeta con el verde amarillento y el violeta rojizo con el verde. Un color complementario es un fenómeno visual que se induce cuando usted mira un color por espacio de 30 segundos o más y después mira hacia una superficie de otro color y allí verá el complementario con relativa claridad. Veamos. Si observa este disco amarillo por 30 segundos o más, ocurrirá la inducción a la cual me refiero. No cambie su mirada, siga mirando el amarillo. El color amarillo tiene por complementario al color violeta azulado y cuando se le observa con algún detenimiento, comienza a arrojar sobre su vecino este color. Si persiste en mirar el disco, comenzará a ver su complementario, el color violeta azulado, en algunos lugares vibrando alrededor del disco amarillo. Ahora observe esta pantalla blanca.
Aquí verá el color complementario del amarillo, o sea, el violeta azulado con más claridad por algunos segundos. A este fenómeno se le llama imagen sucesiva. Un color induce sobre el matiz vecino su propio complementario. Si la superficie hubiese sido de otro color, se hubiese mezclado ópticamente el azul violáceo con ese color. Durante el impresionismo francés, en la segunda mitad del siglo XIX, se utilizó este fenómeno de vibración extensamente, especialmente en el puntillismo. El color tiene tres propiedades: el matiz, el valor o tono y la intensidad o croma. Hasta aquí hemos hablado del color como si tuviera una sola propiedad: un rojo, un amarillo verdoso, un azul. Este es el matiz del color. Pero el color también tiene valor o tono y intensidad o croma. El valor o tono corresponde a cuán claro u oscuro es un color. Aquí vemos dos matices azules, pero el tono del matiz de la derecha es más claro que el tono del matiz de la izquierda. Aquí vemos dos matices rojos, pero el tono del matiz de la izquierda es más claro que el tono del matiz de la derecha. Aquí hay dos matices diferentes, uno amarillo y otro azul, pero sabemos que el tono del matiz amarillo es más claro que el tono del matiz azul. Podemos ver que aquí el tono del rojo es más claro que azul. Cuando tenga alguna dificultad distinguiendo los tonos de diferentes colores, trate entornando los ojos, como cuando se hace el dormido, para nublar un poco los matices y reducirlos a grises. Se le hará más fácil. Y aquí, ¿qué diferencia existe? Vemos que los matices son diferentes, pero los tonos son iguales. En la rueda Moncel se indican 9 tonos en cada matiz y cada tono tiene su equivalente alrededor de la rueda en todos los matices. El estudio de los tonos es lo más importante en la pintura, porque determina la estructura o composición del cuadro. Lo primero que impacta la vista, aún desde lejos, es la distribución de tonos. Quizás no se pueda distinguir si la forma que observamos es un árbol, una persona o el lado de un edificio, o si esa forma es de matiz violeta, roja o marrón, pero con toda certeza podemos saber que esa forma tiene un tono oscuro, un tono medio o un tono claro, y que su composición nos atrae o no nos atrae. Otra propiedad del color es su intensidad o croma. Croma tiene que ver con cuán vivo o crudo es un color. Aquí vemos una gama de mezclas de colores donde las intensidades van disminuyendo de izquierda a derecha hasta tornarse grises. Observe que los matices y los tonos se han mantenido constantes. Solo ha variado la intensidad del matiz. Esta disminución en intensidad la podemos observar en la naturaleza cuando comparamos las cosas que están cerca de nosotros con las que están lejos. Compare aquí los matices de los colores más intensos de la cercanía con los de la lejanía. La vegetación que está bien cerca tiene un matiz amarillo ocre verdoso. Un poco más lejos se va perdiendo el amarillo hasta llegar a un verde de baja intensidad. Aún más lejos, este verde pierde el amarillo por completo
y se convierte en un azul de muy baja intensidad. Al mismo tiempo que ocurren estos cambios en matices, la intensidad va bajando tanto que los azules se van tornando en grises, con tonos claros en las lejanas montañas. Estos cambios ocurren por la cantidad de atmósfera, o sea, aire, humedad, polvo y otra materia que nuestros ojos tienen que atravesar. Este efecto ocurre de manera más drástica en los días nublados y lluviosos. Es importante no confundir la intensidad con el tono. Recuerde, un matiz puede tener un tono claro y al mismo tiempo tener una baja intensidad. Este naranja es más intenso que el color amarillo, a pesar de que el amarillo es más claro. Aquí vemos el matiz rojo cambiando de tono en dirección vertical y cambiando de intensidad en dirección horizontal. Estos ejercicios ayudan a fijar en la mente las tres propiedades del color. Los colores tienen la mayor intensidad cuando salen del tubo de pintura. Enseguida que usted comienza a mezclarlos, empieza a bajar la intensidad de los colores. Aún las flores y las frutas raras veces poseen tal intensidad en sus matices que requieran colores puros. Se pensaría que estas manzanas tienen el matiz rojizo más intenso y que tiene que usar el pigmento rojo de su tubo de pintura puro y directamente sobre el lienzo. Pero no es así. Compare ahora la intensidad de ese rojo con la mayor intensidad del matiz del pequeño disco rojo. Ejercicios como este le ayudan a evaluar fácilmente las diferencias en la intensidad de los colores. Desde luego, el uso de esta propiedad depende de su concepto. La mejor manera de aprender sobre cómo se comportan los pigmentos es a través de la práctica de mezclar los colores en un determinado orden. Le sugiero que por lo menos haga 4 transiciones en hojas de papel. Con un lápiz, haga 2 líneas paralelas, más o menos como a 2 pulgadas de distancia, una de otra, para crear una franja. Mezcle los 3 óleos primarios, rojo, azul y amarillo, para obtener un color que se acerque bastante al negro. Con un pincel Filbert número 6, establezca este color oscuro en un extremo de esta franja. Añada un poco de blanco a la mezcla y tire otra pincelada al lado de la primera. Añada un poco más de blanco y tire otra pincelada al lado de la segunda. Siga añadiendo blanco y tirando pinceladas, tratando de crear una franja de color gris con saltos de tonos de manera gradual y uniforme. Debe hacer por lo menos 9 tonos. Puede rotular esta transición gama de grises de los 3 primarios. Limpie el pincel con un trapo antes de seguir con cada franja. Puede que lo tenga que lavar con trementina para no contaminar el próximo color. En la segunda hoja de papel prepare 3 franjas de 2 pulgadas cada una. La primera franja es para la mezcla de los complementarios verde y rojo. Comience la primera pincelada sin añadir blanco. Luego vaya añadiendo un poco de blanco en cada pincelada hasta lograr una transición desde el tono más oscuro hasta el tono más claro. Debe hacer por lo menos 9 tonos y llegar a un tono bastante claro. De igual manera, haga la segunda franja con óleos complementarios azul y naranja, y la tercera franja con violeta y amarillo. Rotule esta transición grises de complementarios. En la tercera hoja prepare 3 franjas. La primera en una transición desde verde hacia rojo.
No añada blanco en estas mezclas. La próxima franja desde azul hacia naranja y la última franja desde violeta hasta amarillo. Rotule estas transiciones colores complementarios. En la última hoja también prepare 3 franjas. Haga la primera transición desde el rojo hasta el amarillo. Tampoco añada blanco en estas transiciones. La segunda transición desde el rojo hasta el azul. Y la última transición desde el óleo azul hasta el amarillo. Rotule estas transiciones colores análogos. La rueda de colores se divide en 2 mitades o gamas de colores. La gama de colores que va desde el rojo, pasando por el naranja hasta el amarillo, comúnmente se les llama colores cálidos, porque el verlos nos da esa sensación al relacionarlos consciente o inconscientemente con el fuego, la sangre y otros objetos que identificamos con esa temperatura. La gama de colores que va desde el verde, pasando por el azul, hasta llegar al violeta, comúnmente se les llama colores fríos. Esto es así porque al verlos los relacionamos con cosas de esa temperatura, como el mar, la vegetación, el cielo y otras cosas por el estilo. Cuando los colores tienen tonos claros, los colores cálidos dan la sensación de acercarse o avanzar hacia el observador, mientras que los colores fríos dan la sensación de alejarse o receder del observador. Si los colores tienen tonos oscuros, ocurre lo opuesto. Los cálidos se alejan y los fríos se acercan. Desde luego que todo esto depende de cuáles son los colores vecinos. Dentro de estas 2 clasificaciones generales de colores cálidos y fríos, existen una escala de temperaturas. Cualquier color puede calentarse o enfriarse con sus colores adyacentes en la rueda de colores. Aquí, el amarillo en el centro ha sido enfriado hacia la izquierda con un verde del mismo tono que el amarillo, mientras que ha sido calentado hacia la derecha con un naranja del mismo tono que el amarillo. Saber los diferentes tipos de contrastes de colores es muy útil. Un contraste simultáneo ocurre cuando cambiamos el tono del fondo sobre el cual tenemos un color. Aquí, el naranja que está sobre el fondo oscuro parece más claro que el naranja que está sobre fondo claro, a pesar de que ambos colores naranja son idénticos. De manera que si queremos cambiar el tono de un color, podemos hacerlo directa o indirectamente, cambiando el fondo sobre el cual está el color. Observe este contraste simultáneo en cada una de las franjas, donde el oscuro hace que el claro se vea más claro y el claro hace que el oscuro se vea más oscuro. El conocimiento de los colores complementarios es fundamental en el estudio de la pintura. En el contraste de complementarios se sitúan 2 colores complementarios uno al lado del otro para lograr la mayor vibración posible. Cada uno de los 2 colores induce sobre su vecino su color complementario, que lo exalta, pues ya es su propio complementario. Recuerde, un color induce su complementario sobre su color vecino. Aquí, a pesar que los 2 colores centrales son verdes idénticos, el verde que tiene el fondo amarillo se ve más azul porque el fondo amarillo arroja su complementario, el azul violáceo, sobre el verde y le da un matiz de ese color.
El verde que tiene el fondo violeta arroja su complementario, el amarillo, sobre el verde y lo hace un verde amarillento. Al mezclar físicamente dos colores complementarios, se cancelan ambos colores para crear los colores llamados quebrados o grises. En el contraste de cálido y frío se coloca un color frío al lado de uno cálido. En el contraste de saturación, dos o más colores vecinos comparten el mismo matiz en diferentes tonos. Una de las preguntas que más hacen los estudiantes es cómo mezclar el color de la piel humana. En realidad, este color varía bastante, dependiendo del color específico de la tez de la persona. Pero en general, el color básico que se persigue para una tez latina es un matiz naranja, con un tono medio de muy baja intensidad. Si la tez es más oscura, se le puede añadir un poco de sombra de tierra tostada, burnt umber. Si la tez es más clara, use más blanco. Este color básico se va modificando según usted vaya ganando experiencia y observando cambios que tienen que ver con la fuente de luz, la atmósfera y la influencia de los colores vecinos. La mejor manera de mezclar un color es considerando cada una de las tres propiedades del color por separado y ajustar la mezcla hasta llegar al color deseado. Comencemos con la primera propiedad del color, el matiz. Digamos que usted quiere mezclar este color de piel. Mirando en la rueda de colores, observamos que el matiz más cercano a este color está en la familia de los colores naranja. Con muy poca práctica, usted tendrá memorizada la rueda de colores. Es posible comenzar mezclando el amarillo camio claro con el rojo. Si quiere, lo puede hacer, pero le advierto que la intensidad del naranja que obtendrá será bastante alta, puesto que el amarillo camio tiene una alta intensidad y el rojo camio claro también. Al observar los colores disponibles en su paleta, se percata que el naranja también se puede mezclar con amarillo ocre y rojo camio claro. La intensidad del amarillo ocre es mucho menor y este comienza a apagar la intensidad del rojo camio claro. De hecho, ya usted verá que lo tenemos que apagar todavía más. El alizarin crimson es un rojo con matiz violáceo y no creo que usted lo quiera usar en esta mezcla. Usted irá adquiriendo esta experiencia con la práctica. Ahora vamos hacia la segunda propiedad del color, o sea, el tono. Como el color que usted desea mezclar tiene un tono claro y el naranja que acabamos de mezclar está muy oscuro, le añadimos un poco de blanco. Le recomiendo que cuando el color que usted quiera mezclar tenga un tono claro, comience con el blanco y añada los otros colores después. Es un error muy común entre los estudiantes, mezclar dos colores primero para después tener que usar muchísimo blanco para aclararle el tono. Es más práctico comenzar con el blanco. Claro que si usted ya tiene experiencia sobre las proporciones, puede hacer una pequeña mezcla con los dos colores y después añadirle el blanco. Le digo todo esto para que no desperdicie pintura. Ahora nos encargamos de la última propiedad del color, o sea, la intensidad. Note que la intensidad del color que usted acaba de mezclar en su paleta es más alta que el color deseado. En otras palabras, el color piel que hemos mezclado es un poquito más vivo que el color que queremos. Para bajarle la intensidad al color mezclado en su paleta, puede añadirle un poquito
del color complementario del naranja, o sea, el color azul. Al mezclar colores que quedan opuestos en la rueda de colores, estos se agrisan, en otras palabras, se ensucian, se quiebran. Esto baja la intensidad de la mezcla. Aunque puede experimentar más tarde con el azul talo, le señalo que este tiene una alta pigmentación y es más frío que el azul ultramarino. Le añadimos un poquito de azul ultramarino a la mezcla, casi nada, y vemos qué pasa. Note que cuando le añadimos el azul ultramarino, oscurecemos un poquito el tono de la mezcla, porque el azul tiene un tono más oscuro. Con este ejercicio hemos visto que cuando se cambia una propiedad del color en una mezcla, también afectamos las otras dos propiedades. Con la práctica, usted aprenderá a manejar estas interacciones. También es importante notar que siempre es buena práctica mezclar alguna versión de los tres colores primarios en proporciones desiguales a manera de jerarquía para lograr armonía entre los matices. Es sabio tratar de dejar algún pequeño remanente de los colores originales a los lados de la mezcla para no perder el rastro de lo que se está haciendo y mantener el control sobre la mezcla. Una manera más fácil de disminuir la intensidad de cualquier color sin afectarle su tono es con un gris mezclado de blanco y negro, del mismo tono que el color al cual se le desea bajar la intensidad. Al mezclar el blanco y el negro, trata de igualar el tono de esta mezcla al tono del color al cual se pretende bajar la intensidad. Para comparar los tonos, cada vez que oscurezca o aclare el gris, tape un poco el color cuyo tono quiere igualar con el pincel o espátula que tiene el gris, sin tocar la mezcla del color en su paleta. Entorne los ojos y determine el punto donde los tonos de las dos mezclas tienden a fundirse visualmente. Antes de mezclar el gris con la otra mezcla, asegúrese de que las dos mezclas tienen un tono similar. Note que el gris que se produce al mezclar negro y blanco es un gris frío de la familia de los azules. Si desea mezclar un gris cálido, debe añadir un poquito de algún color cálido de las familias de los rojos, naranjas o amarillos. En cambio, si desea un gris neutral, solo mezcle un gris frío con un gris cálido. Con la práctica podrá juzgar la temperatura. Aunque este método no produce colores tan cromáticos como los que surgen con los colores complementarios, les exhorto a que experimenten con esta alternativa. Puede que les guste. Las tiendas de materiales de arte venden muchísimos colores agrisados y terrosos, pero usted aprenderá mucho más rápido si practica mezclándolos con su paleta de colores básicos. Fíjese en la cantidad de mezclas que yo he podido realizar con combinaciones de 2, 3 y 4 colores. Cuando mezcla más de 3 o 4 colores, se arriesga a producir lo que se llama lodo. Esto es una mezcla grisácea, muerta y sin brillo. Por lo general, esto no es deseable. Realizar mezclas como estas tiene mucha importancia porque aprenderá el potencial de los colores que están en su paleta y a tener control sobre esta. Con la práctica, usted podrá hacer las mezclas de colores de manera intuitiva y con muy poco esfuerzo. Acostúmbrese a evaluar y a comparar las tres propiedades del color: matiz, tono e intensidad
en todo lo que le rodea y muy pronto comenzará a pensar como piensa un artista. Los colores de la naturaleza son muchos, pero con estas herramientas usted podrá mezclarlos todos en su paleta. Y ahora veremos algunos caballetes, cajas de pintura, taburetes y demás que le darán una idea de lo que hay en el mercado para su estudio. El caballete de estudio es una pieza pesada, por lo general hecha de madera y a veces de aluminio, que se usa para sostener el lienzo estirado sobre bastidor o cualquier otro soporte donde se vaya a pintar. Algunos caballetes más avanzados utilizan una manigueta para subir y bajar el lienzo. Este caballete de estudio es más liviano y sencillo, pero con un diseño similar, y lo puede conseguir por un precio mucho menor. Este caballete de estudio es muy simple de construir y sale bien barato. Consiste de 3 patas sujetadas con un tornillo de 1/4 de pulgada, arandela y una tuerca tipo mariposa. El caballete francés es muy útil, tanto para trabajar en el estudio como para trabajar al aire libre. Es una combinación caballete ajustable con 3 patas y caja de pinturas en forma de maleta que se puede cargar fácilmente a cualquier sitio. Este caballete portátil de aluminio es muy barato, ocupa poco espacio y puede resultar útil en cualquier lugar que usted desee captar algún efecto que le impresione. La combinación caja de pinturas y caballete tiene capacidad para todos sus materiales, paleta y algunos paneles para pintar. La caja tipo pochet es compacta, liviana y muy conveniente, pues además de tener espacio para algunos tubos de pintura, trementina, aceite de linaza y trapos, sostiene una pequeña paleta que se desliza frente a la tapa que sirve de sostén al lienzo o panel. La mesa o taburete de estudio le sirve para poner la paleta, pinceles, espátulas, aceites, trementina y cualquier otro material que crea necesario. El banquillo donde usted se siente para pintar preferiblemente no debe tener brazos, pues estos interfieren con su libre movimiento al pintar. Pintar al aire libre o plein air es una experiencia singular. Cuando se trabaja en el exterior, la luz del sol provee la fuente de iluminación natural ideal. Seleccione un lugar debajo o al lado de algún árbol, arbusto o construcción que le provea sombra con alguna comodidad si es posible. Les voy a mostrar los tipos de materiales para pintar al óleo que están disponibles en el mercado. Usted solamente necesita lo básico para comenzar a practicar. La paleta del pintor al óleo es un objeto plano y liviano que se usa para depositar los colores que salen de los tubos de pintura y hacerlos disponibles para pintar. Los colores se depositan en los bordes de la paleta y se deja el espacio central para realizar las mezclas que se aplican al lienzo. Muchos artistas también realizan sus mezclas directamente sobre el lienzo. La paleta se puede sostener en una mano con los pinceles y un trapo mientras se pinta con la otra mano, o dejarla enfrente del caballete o una mesa para tener las dos manos libres para los pinceles y el trapo. Las paletas vienen en diferentes formas y tamaños. También están hechas de diferentes materiales. Los óleos son pigmentos de fuente mineral, vegetal y animal, pero mayormente sintéticos, que son pulverizados, diluidos en aceite de linaza y envasados en tubos de metal o plásticos.
Estos vienen en cientos de colores y en muchas marcas. Un color de una marca puede verse un poco diferente del mismo color de otra marca. Es importante señalar que existen diferencias en pigmentación, opacidad o transparencia, tiempo de secado y permanencia entre unos colores y otros. Hay varios grados de pigmentación. Como todo, vienen colores baratos con poca pigmentación y mucho aglutinante, mientras que hay colores que cuestan más, pero tienen más pigmento, o sea, que son más cubrientes. Aún en la misma marca, unos colores tienen una pigmentación más fuerte que otros. Por ejemplo, el azul talo es mucho más fuerte que el azul ultramarino. Un poquito de talo es suficiente para darle ese matiz a la mezcla. Algunos colores son densos y opacos, como el blanco y el ocre. Otros son transparentes, como el alizarin. El tiempo que los óleos toman para secar varía entre colores. Los colores camios y el alizarin pueden tardar meses para secar al tacto, dependiendo cuánto aceite usted le añada. Los colores terrosos, como el sombra de tierra quemada, en inglés burnt umber, secan de un día para otro. Es un hecho que si usted restringe la cantidad de colores que usa en su paleta y selecciona unos pocos colores con mucho cuidado, aprenderá al máximo el potencial de cada color. Por esta razón le enfatizo que al principio no use más de 8 o 9 colores. Les recomiendo que comience con una paleta que tenga una versión fría y otra cálida de los 3 colores primarios. Así aprenderá mucho más. El rojo frío podría ser el carmín alizarin, en inglés alizarin crimson, mientras que el rojo cálido puede ser rojo camio claro, en inglés Cameo Red Light. El azul frío debe ser azul talo, en inglés Phthalo Blue, y el azul cálido debe ser el ultramarino. El amarillo frío puede ser el ocre, Yellow Ochre en inglés, y el cálido debe ser el amarillo camio claro, Cameo Yellow Light. Incluya un color terroso como el sombra de tierra quemada, burnt umber, para bocetear y crear su estructura inicial. Si quiere, puede completar su paleta con un negro marfil, en inglés Ivory Black. No le recomiendo el negro lamp, o sea, lamp black en inglés. Tiene un grado de absorción de aceite muy fuerte, y si decide pintarle por encima con otro color de menos absorción, la pintura inevitablemente se agrietará con los años. Cuando se sienta cómodo con esta paleta, puede añadirle algún color secundario como un verde, pero tenga cautela para no confundirse. Muchos pintores opinamos que se pueden mezclar verdes más interesantes con azules y amarillos que los verdes que venden en las tiendas de arte. El orden de los colores en su paleta se puede comparar a las teclas de un piano. Los colores deben estar siempre puestos en los mismos lugares en los bordes de la paleta. Cambiarlos de lugar cada vez que vaya a pintar es buscar confusión. El orden de los colores en su paleta debe ser uno útil y lógico. Yo pongo los colores cálidos subiendo por el borde izquierdo de la paleta y después pongo los colores fríos en el borde de arriba. Sin perturbar esta secuencia de temperaturas, trato de tener también orden de tonos desde claros hasta oscuros. De esta manera, cuando estoy pintando, siempre estoy consciente de las temperaturas y los tonos de los matices. Compre un tubo grande de blanco
pues es el color que más se usa. Vienen el blanco permalba, titanium, zinc. Cuidado con el flake, pues tiene plomo. No debe llevárselo a la boca ni ponerlo en contacto con heridas abiertas. No les recomiendo el zinc, en inglés zinc white, pues este se pone amarillo con el tiempo. Termino poniendo el color blanco en un sitio especial en el lado derecho o abajo en la paleta. Existe una variedad enorme de pinceles en el mercado. Es importante que solo compre lo adecuado. Los pinceles para pintar al óleo son de pelos de cerda, en inglés Bristol. Estos pinceles tienen una firmeza imposible de igualar con otros tipos de pinceles. No debe de escatimar con los pinceles. Compre la mejor calidad que pueda. Tratar de pintar con un pincel cuyos pelos voltean en varias direcciones es multiplicar la dificultad de lo que usted quiere lograr. Los pinceles de cerda vienen en tamaños desde el 0 hasta el número 24. Estos están disponibles en 6 tipos. Este es un pincel redondo. Hace muchos años cayó en desuso, quizás por su trazo repetitivo. El pincel de punta plana corto, en inglés pincel bright, tiene una punta cuadrada con pelos cortos. El pincel de punta plana largo, pincel flat en inglés, también tiene una punta cuadrada pero con los pelos más largos. Este pincel llamado Egbert en inglés tiene los pelos todavía más largos. Es plano, pero es más flaco que los pinceles anteriores. El pincel de abanico o fan brush en inglés tiene unos usos muy particulares. Mi preferido es el pincel llamado lengua de gato o filbert en inglés. Este pincel es una combinación del pincel plano largo, o sea, el pincel flat, y el pincel redondo. Con este pincel se pueden hacer la mayor variedad de trazos y se presta a todo tipo de técnicas. Le aconsejo que para comenzar compre 4 o 5 pinceles tipo filbert de tamaños números 3, 5, 6 y 7. Existen otros tipos de pinceles que no son de pelos de cerda, pero los voy a mostrar aquí porque en algún momento usted los va a ver en las tiendas de materiales de arte. Este es un pincel de Marta. También viene en diferentes tamaños y formas. Tiene pelos muy suaves y son más caros que los pinceles de cerda. Su uso mayormente es en la acuarela, pero algunos artistas lo usan en el óleo para suavizar transiciones y líneas delicadas. Este es un pincel sintético que se usa en el óleo. Con este pincel llamado Badger redondo también se pueden hacer algunos efectos y transiciones. Otro pincel para algún uso específico es este que tiene pelo de cabra. Aunque no favorezco estos tipos de pinceles antes de que usted adquiera alguna destreza con los pinceles de cerda, se los muestro para que sepan la amplia variedad de pinceles que existe. Al principio, compre solo lo necesario. Las espátulas vienen en diferentes tamaños y formas y son instrumentos que se usan para impartir efectos que son difíciles o imposibles de realizar con los pinceles. Por ejemplo, líneas finas que simulen pequeñas ramas de un arbusto. Algunos artistas pintan cuadros completos con espátulas. Este tipo de espátula también se usa para quitar los colores de la paleta después que termina la sesión de trabajo. El aceite de linaza es de color amarillo claro y está hecho de las semillas de lino. Este aceite es el preferido por la mayoría de los artistas.
para diluir la pintura cuando viene demasiado viscosa y durante los inicios de la obra. El aceite de linaza raras veces se usa solo. Casi siempre se mezcla con trementina y a veces con un poco de barniz. Esta mezcla se llama el medium. Demasiado aceite de linaza tiende a darle un color amarillento a la pintura. La esencia de trementina rectificada proviene del proceso de destilación con árboles de pino. Es volátil, no es grasa, ni deja rastro al secar. La trementina se usa para diluir los primeros trazos de pintura, de manera que sequen rápido. También se usa para quitar pintura del lienzo o de su ropa cuando todavía está húmeda. El barniz damar es una resina de árboles que a veces se añade al medium con el cual el artista diluye sus pinturas. También se usa el barniz damar mezclado con trementina para proteger el cuadro ya terminado y seco. Este le imparte una capa dura, uniforme y brillosa al cuadro. Para este propósito, se recomienda la cantidad de 4 partes de trementina por cada parte de barniz damar. El cuadro debe tener por lo menos un año de terminado, dependiendo del grueso de la pintura. Se puede conseguir este barniz ya preparado, tipo atomizador, en las tiendas de arte. Debe seguir las instrucciones de la lata minuciosamente. Un medium consiste de uno o más ingredientes mezclados que se le añade a la pintura con el fin de diluirla y cambiarle su viscosidad y por ende su manejabilidad. También podría añadirle brillo a la pintura. La fórmula clásica consiste de aceite de linaza y esencia de trementina rectificada mezcladas en partes iguales. Hay muchísimos mediums con diferentes ingredientes que se pueden comprar ya preparados en las tiendas de materiales de arte. A medida que se va ganando experiencia con la pintura al óleo, el artista va dependiendo menos del medium y lo usa solamente con el propósito de devolverle la viscosidad apropiada a las pinturas cuando salen muy duras del tubo. Este es un recipiente doble que se usa sujetado a la paleta y que contiene la esencia de trementina rectificada en un lado y el medium en el otro. La trementina se usa al comienzo para hacer el boceto inicial, lo cual algunos artistas llaman manchar la tela. Yo uso un recipiente sencillo para el medium con el cual mancho la tela y diluyo la pintura. No uso la trementina sola. Los artistas utilizamos diferentes tipos de soportes para pintar. El tradicional lienzo de lino estirado sobre bastidor es lo mejor, más duradero y por supuesto más caro. La tela de lona gruesa de algodón es más barata y es una buena alternativa. El panel de masonite es rígido pero muy pesado en formatos grandes. Un panel de madera es una buena elección, pero también es pesado en formatos grandes. En ocasiones, las libretas con páginas de tela de algodón o sintéticas también le puede servir de soporte. El cartón y el papel son alternativas arriesgadas porque son muy vulnerables a la humedad y al mal manejo en la transportación. Recuerde que la pintura al óleo nunca debe entrar en contacto con la tela porque los aceites llegarían a pudrirla. Por esto es necesario que la tela tenga algún tipo de encolado, imprimación o ambos. Este proceso impermeabiliza el lienzo contra los efectos negativos de los aceites. Aunque usted puede comprar cualquier tipo de soporte ya preparado para pintar, es bueno que se familiarice con la manera convencional de estirar una tela sobre bastidores.
y prepararla con el encolado y la imprimación. Para esta tarea necesita 2 pares de pedazos de madera para bastidores, tela de lino o lona gruesa de algodón, una regla, una grapadora, un alicate para tensar la tela, cristales de cola de conejo, agua, una brocha y primer blanco. Ensamble los pedazos de madera. Con el cordón mida las distancias de las 2 diagonales para asegurarse que las esquinas están cuadradas. Otra manera de cuadrar las esquinas del bastidor es poniéndolo sobre la esquina de una mesa. Ponga el bastidor sobre la tela de manera que el tejido de la tela quede paralelo a uno de los lados. Marque y corte la tela dejando por lo menos 2 pulgadas de margen sobre el tamaño del bastidor. Doble la tela sobre el lado más largo del bastidor y grápela en el centro. Estire la tela un poco con el alicate, sin forzarla, y grápela en el centro del lado contrario. Repita esta operación en los otros 2 lados. Los pliegues de la tela deben verse como un diamante antes de proseguir. Siga grapando la tela en lados contrarios y desde el centro hacia las esquinas. Al llegar a las esquinas, deje un espacio para las solapas. Cada grapa debe estar aproximadamente 2 pulgadas una de otra. Doble las solapas de las esquinas y grape la tela de la manera que se muestra. Introduzca 2 cuñas en las ranuras de cada esquina. Si el lienzo se afloja, empuje las cuñas más profundamente para volver a tensarlo. Mezcle una cucharada de los cristales de cola de conejo con 7 cucharadas de agua en un envase limpio y desechable de cristal con boca ancha, como en el que viene la mayonesa. Deje reposar esta mezcla y en aproximadamente 20 minutos los cristales absorberán el agua y se hincharán hasta duplicar su espesor. Añada agua hasta llegar a 3/4 partes del nivel del envase y caliente al baño María a fuego lento por 30 minutos, moviéndolo de vez en cuando hasta que los cristales se disuelvan en el agua. No deje que la cola llegue a hervir. Si la cola está demasiado dura, puede añadirle más agua y volverla a calentar. Remueva la cola del fuego y aplique todavía caliente sobre el lienzo con una brocha de 2 pulgadas en una sola dirección. Trabaje de manera uniforme y sin levantar la brocha del lienzo. No aplique demasiada cola y en ningún caso restriegue la brocha contra el lienzo. Es mejor 2 manos de cola finas que una gruesa. Si desea dar una segunda mano, debe esperar varias horas a que la cola se seque sobre el lienzo acostado sobre una mesa o en el piso. Aplique la segunda mano de cola en dirección perpendicular a la primera mano. Déjela secar por varias horas antes de aplicar la imprimación con el primer. La imprimación al óleo se aplica en 2 manos finas, en dirección perpendicular una de la otra. Este primer tarda por lo menos un mes en secar. Una alternativa a la cola de conejo y al primer de óleo es el yeso de acrílico, el cual seca bastante rápido. Este se vende ya preparado. Usted lo aplica a la tela directamente según las instrucciones del envase y espera el tiempo de secado correspondiente antes de comenzar a pintar sobre el soporte. Yo uso acetona en raras ocasiones, cuando quiero remover pintura al óleo que haya secado sobre el lienzo.
y que no quiero pintarle encima por su textura o color. Si usa este material, tenga mucho cuidado y siga las instrucciones del envase. El tiento puede ser cualquier palo o bastón que se descansa sobre un borde del lienzo con el fin de estabilizar la mano para realizar detalles con un mayor cuidado. La esencia de trementina rectificada es más cara que la trementina cruda que se vende en la ferretería. Por eso, hace sentido que se use trementina cruda para lavar los pinceles. No use la trementina de ferretería para pintar al óleo. Mire el rastro color amarillo resinoso que dejó la trementina cruda en esta lata. Esto mismo sucede cuando la mezcla con su pintura. Lavar sus pinceles con trementina cruda no plantea ningún problema, porque luego se lavan con agua y jabón. Es necesario que prepare un recipiente donde tenga esta trementina cruda. Debe ponerle en el fondo del recipiente un pedazo de tela metálica de 1/4 de pulgada para frotar el pincel sobre ella y así ayudar a quitarle la pintura. Este recipiente debe tener una tapa para evitar que la trementina se evapore cuando no se esté usando. Cuando termine la sesión de trabajo, debe limpiar los pinceles en 3 pasos. Primero, saque la mayor cantidad de pintura de los pinceles con un trapo o papel toalla. Segundo, lave los pinceles en la trementina, frotando suavemente los pelos sobre la tela metálica. Y tercero, lave los pinceles con agua y jabón. Use un jabón que no tenga crema o color. Puede que los tenga que lavar con agua y jabón 2 o 3 veces. Las pinturas al óleo no se deben llevar a la boca o ponerse en contacto con heridas abiertas. No debe comer mientras está pintando al óleo. Algunas de estas pinturas contienen plomo, lo cual podría perjudicar su salud si no se toma el debido cuidado. Se debe tener suficiente ventilación de una o más ventanas o puertas al trabajar con pintura al óleo, trementina, acetona o cualquier otro material que emita vapores que puedan acumularse en el aire y al ser respirados hacerle daño a su salud. Siempre se deben leer las etiquetas de los materiales y seguir las precauciones correspondientes.